Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de Ciencia de los Materiales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta clase multimodal. Aquí vamos a hablar, esta guía no es mía, esta guía es de la Universidad Nacional Experimental de Táchira, pero es una guía, pues bueno, que tiene, digamos, que me gusta mucho porque es la guía del profesor Omar Camargo y la profesora Jessica. Entonces, no es guía, repito, no es mi guía, pero una guía bastante buena que la utilizo también para compartirla con ustedes y hablar un poquito de la constitución de las aleaciones, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a hablar un poquito de la constitución de las aleaciones y vamos a comenzar a preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es una aleación metálica? Y bueno, una aleación metálica, sustancias que tienen propiedades metálicas y están constituidas por dos o más elementos químicos, de los cuales por lo menos uno es un metal. ¿Y qué es un sistema de aleación? Bueno, ese sistema de aleación se puede, con su clasificación, en este caso, este, eh, pueden ser aleaciones o estructuras. Pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios, ¿verdad? ¿Sí? Lo otro, esta clasificación de los sistemas aleatorios viene en diagramas de fases o de equilibrio. Vamos a tener uniformes homogéneas y no uniformes de mezcla Z. Las homogéneas es de una sola fase, las no homogéneas son de varias fases. Dentro de las fases o estructuras homogéneas y físicamente distintas, fíjate que fases homogéneas y físicamente distintas, eso lo vamos a tener también en lo que son las aleaciones. Fíjate que este esquema nos muestra que las fases se subdividen o clasifican, en este caso, en tres: en metal puro, en compuestos y en soluciones sólidas. El metal puro, en este caso, es aluminio, cobre y plata, cuyos signos o símbolos químicos tenemos del lado derecho. El aluminio es Al, el cobre es Cu y la plata es Ag, ¿correcto? Y los compuestos que van a estar intermetálicos, interseccial y electrónicos. Y en las soluciones sólidas que vamos a tener sustitucional e interseccial, ¿verdad? Por allí. Voy a darle aquí un clic. Dentro de los en metal puro, nosotros, fíjate que aquí vamos a hablar un poquito ya de cada una de las fases. Cuánto es metal puro, cuánto es compuesto y cuánto son soluciones sólidas. En el metal puro, eh, tienen un punto definido de fusión. Se presenta en fase sólida, líquida y gaseosa. Algunas presentan alotropía, se identifican por el símbolo químico de la tabla periódica y normalmente presentan carácter metálico y tienen un perfil de enfriamiento tipo 1, como el que se muestra en la figura. En este caso vamos a tener antimonio líquido, lo vemos aquí, que tiene una estructura, digamos, como una rejilla. Tenemos en fase líquida núcleos de antimonio sólido formados en antimonio líquido. Vamos a ver cómo esta rejilla comienza a tener como gránulos o gránulos de cereales. Aquí está, por supuesto, esta tabla, esta gráfica se mueve, en el eje de las X vamos a tener el tiempo y en el eje de la Y la temperatura. Vamos a tener, aquí nos señala el punto de fusión de congelación de la fase sólida, son 170 grados. Cuando nosotros analizamos esto, vamos a tener que en la fase líquida vamos a tener dendritas de antimonio sólido que crecen en el antimonio líquido. Y finalmente, 3 granos de antimonio sólido, que es esta parte. Fíjense que estos perfiles, y cuando yo muestro el dibujito, es porque así más o menos es que se da en el microscopio, tal como
como está dentro, en ese diagrama de tiempo versus temperatura. Y esto es un perfil de enfriamiento tipo 1, ¿verdad? Avanzamos. Fíjate que ya vimos metales puros, ahora entre los compuestos que están los intermetálicos, los interesenciales y los electrónicos. Entonces, en los metales puros ya vimos el perfil de enfriamiento tipo 1. Ahora fíjate que en los compuestos vamos a ver o vamos a hablar de combinación de elementos en algunas proporciones expresadas mediante una fórmula química. Los elementos que la conforman pierden sus propiedades individuales y estos pueden ser o pueden presentar perfil de enfriamiento tipo 2, entre paréntesis función incongruente, que se clasifican en intermetálicos, intersticiales y electrónicos. Aquí podemos ver en este gráfico de tiempo versus temperatura un perfil de este tipo de compuestos. Por lo menos aquí se tiene líquido al 50% de SB y del 50% de BI. Núcleos sólidos en CB formados en líquidos de BI. Y así sucesivamente es que lo vamos a encontrar de manera microscópica. Y tenemos como dentro de la clasificación de las reacciones, ya vimos ahorita la anterior, ahora vamos a tener los compuestos, vimos compuestos, desde que estos son intermetálicos, interesenciales y electrónicos, ¿no? Vimos los compuestos intermetálicos, ahora vamos a ver los compuestos intermetálicos, corrijo, que se forman por metales afines químicamente, suelen tener fuertes enlaces iónicos y covalentes, sus propiedades son no metálicas y presentan rango de composición fija estiquiométrico. Deficiente de utilidad, pobre conductividad eléctrica y pueden tener una estructura cristalina compleja. Los compuestos intersticiales se forman entre los elementos de transición como el escanio, el titanio, el tantalio, el tuesteno y el hierro, con el hidrógeno, el oxígeno, el carbón, el boro y el nitrógeno. Fíjate que estos compuestos intersticiales, precisamente, vamos a notar que si los miramos de manera microscópica, van a haber unos espacios, unos intersticios, ¿sí? Cuando hablo de compuestos intersticiales, porque dentro de esa estructura vamos a notar de que van a haber intersticios, van a haber como espacios, como huecos, ¿no? Y como ya lo vimos, pues el escamio, el titanio, el tantalio, el tungsteno, el hierro, etc. Y aquí vemos un compuesto que es F3, carbono, ¿no? Pueden tener un estrecho intervalo de composición, altos puntos de fusión y son extremadamente duros. Eso es una de las características de estos compuestos intersticiales. Vamos a ver ahora dentro de la clasificación de las aleaciones lo que son compuestos electrónicos. Existen en composiciones químicas que mantienen una razón definida entre el número de electrones de valencia y el número de átomos que forman el compuesto. Pueden presentar un intervalo amplio de composición, baja dureza, perdón, y alta ductilidad. Repito, ¿no? Los compuestos electrónicos, ¿eh? Existen composiciones químicas que mantienen una razón definida entre el número de electrones de valencia y el número de átomos que forman el compuesto. Pueden presentar un intervalo amplio de composición baja, de baja dureza y alta utilidad. Existe en diagramas de equilibrio, un ejemplo, está el oro, el cobre, la plata, el hierro, el níquel, con el cadmio, el magnesio, el estaño, el zinc, el aluminio, que digamos que eso están dentro de los diagramas de equilibrio como tal. Dentro de estas clasificaciones también nos vamos a encontrar o nos vamos a topar con lo que son las soluciones sólidas, ¿verdad? Que vamos a ver que están formadas por un soluto y un solvente, se identifican con la letra griega
que tienen carácter metálico, presentan un perfil de solidificación tipo 3 y se clasifican en sustitucionales e intersticiales. Fíjate que aquí vamos a ver también, y esto tiene que ver, vamos a fijarnos en estos dibujitos que están aquí, donde dice fase sólida, fase líquida y fase gaseosa, ¿no? En la fase sólida, si vamos a ver que de pronto no van a quedar tantos intersticios porque, digamos, la entropía que presenta, la entropía que presenta el, ¿cómo se llama? El sólido es es una entropía prácticamente casi cero, porque incluso no van a haber plazos intersticiales. Cuando es fase líquida, esta entropía es media, que es el estado de desorden del sistema, y se van a ver varios intersticios. Y cuando es gaseosa, es extremadamente alta la entropía. Y por supuesto que, como se muestra aquí, fíjate, en la sólida casi no hay espacio, sino que están acomodados. En la líquida sí hay ciertos espacios y en la sólida completamente están distribuidos. Porque, repito, este, tiene que ver con la entropía del material y el acomodamiento interno, ¿no? Vamos a ver soluciones sólidas sustitucionales, ¿no? Dice, los átomos de soluto sustituyen los átomos de solvente en una estructura reticular sin que pierda la misma. Pueden presentar alto rango de solubilidad, llegando inclusive a presentar solubilidad total. Condiciones para una solubilidad sólida limitada, lo que es la regla de Hunting-Ronta. Fíjate que esta clase es para una actividad que ya presentaron, que terminó ayer, que es la clase de este trimestre 2024-3 y que estamos dando como de refuerzo. Se me había olvidado decirles al principio. Y bueno, pero pues les trate también de, aparte del material que estaba montado en la plataforma, pues con esta puedan solventar algunas dudas que le hayan quedado. Sin embargo, los que no han enviado todavía el archivo, lo pueden hacer eh, de aquí a mañana y yo se los recibo, ¿no? Porque terminó ayer, pero si todavía pues alguno no pudo por X circunstancias, aún lo puede entregar hasta mañana, ¿no? Mañana martes o el miércoles máximo. Condiciones para una solubilidad sólida limitada. Fíjate que en este caso están los factores de tamaño, estructuras cristalinas, valencia, afinidad química. En este caso se utiliza la regla de Humming-Rotary, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, a hablar ahora de las soluciones sólidas intersticiales. Se forman por, se forman cuando el soluto, entre paréntesis, átomos pequeños, se acomodan en los intersticios de la estructura reticular, suelen tener solubilidad limitada, no presentan solubilidad total en comparación con los compuestos intersticiales. Presentan un intervalo de composición muy o bastante amplio. Entonces aquí podemos ver en este dibujo cómo es más o menos ese sólido, esa solución sólida intersticial, ¿no? Aquí vemos un átomo de carbono y aquí vemos un átomo de hierro. Los átomos de carbono se tienden a acomodar en los intersticios, en los espacios, ¿no? Fíjense que vamos a hablar ahora de los diagramas de fase, ¿no? ¿Qué es un diagrama de fase? Representación gráfica de las fases presentes a diferentes temperaturas y diferentes composiciones en un sistema de aleación. Si visualizamos acá, yo tengo un diagrama donde en el eje de las X vamos a tener la temperatura y en el eje de las Y vamos a tener, en este caso, lo que es presión. Vamos a tener el punto A, B, C, D y vamos a tener las diferentes fases dentro de un mismo diagrama. Si lo que vemos que está coloreado en color amarillo es la solución, sólida, perdón, a una determinada presión y una determinada temperatura. En esta franja, que es la parte azul,
vamos a notar que está la fase líquida y la parte acá que se ve de color rosado, que está por debajo de la parte inferior ABC, es gas a una de temperatura y presión determinada. ¿Ok? En este sentido, también vamos a tener este tipo de diagramas de fase, donde podemos ver en el eje de la X la composición y la temperatura. Esta es temperatura versus presión y esta es temperatura, composición versus temperatura, ¿no? Fíjate que aquí podemos ver que la línea roja, que no sé si se logra ver ahí en pantalla, es línea de vaporización y la línea verde es la línea de condensación. Fíjense que dentro de las condiciones de equilibrio entre las fases en las relaciones binarias, nosotros vamos a tener como número uno lo que son dos metales completamente solubles, solublemente, dos metales completamente solubles en los estados líquidos y sólidos, ¿verdad? En los estados líquidos y sólidos. Solución sólida sustitucional. Entonces, bueno, en este sentido, este, si nosotros leemos aquí, tenemos otro tipo de diagrama de fase, donde en el eje horizontal vamos a tener el valor del tiempo y en el eje vertical el valor de la temperatura. Aquí se muestra que por lo menos un porcentaje de A es cero y un porcentaje de B presenta el 100%, eso sucesivamente. Aquí, a medida que va avanzando el tiempo, entre menos tiempo se lee, el porcentaje de B se fue haciendo más pequeño. O sea, si lo vemos, vamos a leerlo de izquierda a derecha como es. Inicialmente, B arrancó en cero y A arrancó en un 100%. Pasado un tiempo T, en este punto, B ya haya adquirido un 20% y ya A había perdido también ese 20%, quedando el 80%. Seguimos avanzando, B ganó 20 más para sumar 40 y A perdió 20 más para llegar a 60. Seguimos avanzando y vemos que B ganó 60 y A perdió 20, entonces quedó 40. Seguimos avanzando, A ganó 20 y B perdió 20. Seguimos avanzando, A ganó 20 y B perdió 20, quedó en 0. Entonces vemos cómo se va generando para A una curva dependiente, que va decreciendo, y para B una curva también este, decreciente, pero por la parte de qué? De abajo. Es decir, que está pues, A fue disminuyendo, ¿verdad? Y B fue qué? Y B fue aumentando a medida que fue transcurriendo el tiempo. Dice dos metales, fíjate que esto es dos metales completamente solubles en estado líquido sólido, solución sustitucional. Y ahora, dos metales completamente solubles en los estados líquidos y sólidos, ¿verdad? Donde dice que tenemos TA y TB puestos, puntos de congelación de los metales, ¿verdad? Fíjate, dos metales completamente solubles en estado líquido y sólido. TA y TB, puntos de congelación de los metales puros. Entonces vamos a tener que el área bifásica, vamos a tener cantidad de fases de composición de fases. Fíjense que cuando nosotros analizamos en este diagrama que tenemos composición, porcentaje en peso de B y en el eje de la Y la temperatura, vamos a ver que esta es la línea de líquidos y aquí por dentro del análisis que acabamos de hacer ahorita hace rato, cuando vimos que A aumentaba, A disminuía y B aumentaba en este, A disminuía y B aumentaba, es aquí también lo mismo. Dentro de las dos regiones vamos a tener lo que es la fase líquida más la fase sólida, y aquí en esta parte, por debajo del gráfico, vamos a tener toda la parte, perdón, de solución sólida. ¿Ok? Fíjate que esta regla de composición química, la regla número uno de composición química de las fases,
por lo menos para lo que es una aleación, ¿verdad? Química de las fases, la aleación 80 a 20 a temperatura T, se dice que en esa fase hay una zona bifásica de A, alfa más, y aquí vamos a tener M y aquí vamos a tener ¿qué? O. M es solución que es sólida alfa, ¿verdad? M es solución sólida alfa, 90A-B, 90A-10B. Y O, solución líquida 74A-26B. Entonces, perdón, muchachos. Entonces vamos a tener en M una solución sólida alfa de 90A-10B y O solución líquida 74A-26B. Fíjense que para calcular nosotros lo que es la cantidad de fase, esta composición química de fase, pero la cantidad de fase utilizamos la regla de la palanca. Fíjate que si yo quiero calcular, por lo menos para este diagrama, que está dado en el eje horizontal, la composición de porcentaje en peso de B y la temperatura en el eje y yo quiero calcular el porcentaje de líquido, yo voy a decir que va a ser la palanca MN, ¿entre quién? Entre la distancia MO, es decir, que tendría que calcular la distancia MN, que es esta, ¿no? Ya va. MN, perdón muchachos, MN, aquí, entre, y ahora vamos a marcar en rojo, entre MO, o sea, entre la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Ese es para calcular el porcentaje en líquido, miren lo que MN entre MO. Y lo vamos a multiplicar por ¿quién? 100. Ahora la otra, para calcular el porcentaje de alfa, sería en este caso NO, que es esta, entre, entre esta misma distancia MO. Entonces, si ustedes se pueden ver aquí, N, lo que es NO, ¿por qué no me la marca, chico? A lo que es NO va aquí arriba y lo que es MO, me la sigue marcando en 20, porque MO lo vamos a marcar aquí. Y todo eso lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por 100. Entonces, una vez que yo ya tenga planteado la regla de la palanca, en este caso, pues fíjate que por lo menos para el porcentaje de alfa, vamos a verificarlo, nos da 62,5. ¿Cómo lo vamos a rectificar? Es una cuenta muy fácil. Vamos a sacar acá el calculadora. Si aquí me dicen que es MN, ¿no? La distancia que hay desde M hasta M, desde aquí hasta aquí, serían, en este caso, 20 menos 10, ¿no? Entonces serían 20 menos 10, serían 10, y lo vamos a dividir entre MO, que es la distancia que sería 26 menos 10. 26 menos 10 tendrían 16, lo vamos a dividir entre 16 y nos da esto, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 100, como dice allí la fórmula, por 100. Y ese efecto, cuando lo multiplicamos, vamos a obtener que sería 62,5
de líquido. Ahora, ¿cómo calculamos alfa? Vamos a ver cuánto da el de alfa. Ya vimos cómo hicimos el cálculo de- del porcentaje de líquido. Ahora vamos con el porcentaje de alfa. Dice que es la distancia NO, pero de N hasta 2 sería hacer la resta de 26 menos 20, ya siendo 6, y lo vamos a partir entre la distancia MO igual, que vendría 26 menos 10 es 16, y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. Y ese resultado evidentemente me da 37,5. Fíjate que si yo sumo este resultado, que es 37,5, lo sumamos con 62 más 62,5, nos va a dar el 100% de las fases que están allí interactuando. Aquí lo podemos observar. Prácticamente, ahora no, porque aquí le metí un 5 de más. Ahora sí, él se logra ver, ¿no? El 100%. Bueno, una vez visto esto, vamos a continuar. Pero ya va. Continuamos. No me continúa ya. Ah, porque no he cerrado quizás esto. Aquí vemos el enfriamiento en el equilibrio de una relación de solución sólida. Vamos a ver que en el eje horizontal está la composición porcentaje en peso del elemento B, y aquí está la temperatura. Y dentro de la curva y fuera de la curva pues van a estar las diferentes fases de, de ese material. Por lo menos eh, aquí observamos que por encima de la curva de líquidos, en este punto va a haber formación líquida de 70-30B, y así sucesivamente. Si yo me voy por aquí, por la parte de abajo, justo en este punto, va a tener granos de alfa 30A-65B. Este gráfico, pues básicamente lo que nos muestra es las fases dentro de un diagrama de qué? De fases para un determinado material. Y bueno, fíjate, vamos a ver también, esto es muy importante, condiciones de equilibrio entre fases en aleaciones binarias. Y aquí dice dos metales completamente solubles, ¿verdad? En los estados líquidos y completamente insolubles en los estados ¿qué? Sólidos. Fíjate que aquí, donde está la línea azul, y justo en este punto, vamos a conseguir lo que es la temperatura eutéctica, ¿verdad? Y aquí, justo en este punto, vamos a tener lo que es el eutéctico, en este caso 40A-60B, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga el análisis o microscópicamente, vamos a observar que a medida que avanza el tiempo, cuando aumenta o disminuye la temperatura, microscópicamente nos vamos a encontrar esto en el microscopio. Al principio gramos sin espacios intersticiales, aquí se comienzan a desgranular un poco más los granos, aquí se vuelven más pequeños, aquí se vuelven más pequeños, aquí desaparecen, aquí comienzan a aparecer la formación de perlita, martensita, etcétera. Eso lo vamos a ver microscópica, ¿qué? Mente. Aquí dice dos metales completamente solubles en los estados líquidos y completamente insolubles en el estado sólido. Entonces aquí, en este diagrama, tenemos que en el eje horizontal tenemos la composición porcentaje entre peso de B, y en el eje vertical la temperatura. Si yo me pongo a ver, el punto de fusión de A va a estar aquí, toda esta parte va a ser sólido líquido, estas son las fases de líquido, la línea de la señal donde está el líquido, dentro del eje horizontal y, y lo que es, perdón, y lo que es la línea de líquido, ¿verdad? ¿Sí? Van a estar lo que es líquido más sólido de ¿qué? De A. Aquí vamos a encontrar
la línea de líquido y por debajo o en esa franja como tal vamos a tener líquido más sólido de B. Aquí en la parte de abajo, donde está la línea, lo que es el punto eutéctico, y recuerden que ahorita teóricamente ese punto eutéctico, ¿verdad? Este, lo vimos que es donde se intersectan las fases, ¿no? Entonces, por debajo del punto eutéctico vamos a tener formación de un sólido A y un sólido B. Y esta es la línea de ¿qué? De sólido, la línea de líquido. ¿Ok? De este lado izquierdo, específicamente, acá adentro, vamos a tener lo que es sólido, líquido más sólido de A, ¿verdad? Y aquí vamos a tener líquido más sólido de ¿quién? De B. Quiere decir que de este lado, en la parte del sólido, aquí vamos a tener puro sólido y de este lado vamos a tener puro líquidos. Aquí. ¿Ok? Aquí también tenemos lo que es, perdón, el análisis, ¿verdad? De la aleación, el análisis 220B-80A. Esta aleación, eh, la uno es 60-B. Fíjate que el análisis, vamos a prestarle atención a esta lámina, ¿no? Tenemos líquido, aquí más o menos la descripción de la fórmula. Vamos a ver, estoy refiriendo específicamente a esto. Ujú. Tenemos entonces que si vamos de izquierda a derecha, enfriamos y se nos va a generar un sólido A más un sólido B. Si vamos de derecha a izquierda, yo tengo dos sólidos, que es la mezcla eutéctica, y calentamos, se nos va a producir un líquido. Entonces vamos a ver aquí, dice análisis de la reacción 2-20B-80A y aleación 1, 60B-40A. Y aquí nos piden y dice determine composición de fase y determine lo que es cantidad de qué, de fase, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la aleación 1 y aquí tenemos la aleación ¿qué? 2. Fíjate que en la aleación 1, donde está el punto téutico, aquí tenemos la fase, la línea de líquido, de esta parte se va a formar lo que, ya vamos a colocar otro colorcito, lo que es, bueno, señalan el color que es, lo que es líquidos más sólido, que es toda esta parte. Y de este lado vamos a tener líquido más sólido de A. De este lado estaría, fíjate, como por debajo se está formando, ¿verdad? Lo que es sólido de A, entonces aquí sería líquido más sólido de A. Y por encima se está formando lo que es sólido de A, que sería líquido más sólido de ¿quién? De B. Entonces cuando yo tenga esto aquí, vamos a tener sólido de A más mezcla auténtica, ¿sí? Vamos a tener de este lado sólido de A más mezcla auténtica, aquí abajo. Y del lado derecho vamos a tener mezcla auténtica más sólido de B. Mezcla auténtica más sólido de ¿quién? De B. Porque estamos hablando de que esta parte está el sólido de B. Fíjate que aquí, en la parte de abajo, al hacer el análisis, o cuando se hace el análisis, este diagrama de fase, lo que es el 20B-80A, ¿sí? Vamos a ver que aquí abajo tenemos lo que es aleaciones hipertócticas, que es esta, y de este lado vamos a tener las aleaciones hipereutécticas, que vienen siendo estas.
¿Sí lo ven? Entonces, de 0 a 20, de 0, perdón, de, de 0 a 60 aleaciones hipotéticas y de 60 a más de 90 aleaciones hiperauténticas. Composición de porcentaje en peso de B, diagrama de fases de tipo auténtico. Aquí vamos a ver lo que es el 80-20, que cómo se ve microscópicamente a medida que analizamos cada una de las fases, ¿no? Por lo menos A primaria, aquí líquido de una composición E y aquí mezcla eutéctica. Aquí, dos metales, oído, dos metales completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Fíjense que aquí en este punto vamos a tener lo que es solución sólida terminal, y aquí solubilidad máxima de B, ¿en dónde? En A. ¿Ok? Solución sólida terminal, y aquí solubilidad máxima de B en A. Aquí también tenemos otro análisis de lo que es la aleación 1,595A, donde se nos presenta el diagrama de fase que muestra la solubilidad parcial en el estado sólido. Entonces, si aquí vemos, tenemos aleación, 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 tenemos líquido por la parte de arriba, aquí líquido más alfa, líquido más beta de esta composición, que es mezcla auténtica, y de alfa más mezcla auténtica por la parte de abajo. Y esas líneas, donde está la mezcla auténtica, se encuentran en esta parte. Desde aquí hasta aquí sería alfa más beta. Donde está líquido más alfa, vendría siendo aquí, y donde está líquido más beta, vendría siendo acá. Porque evidentemente que aquí se está uniendo el líquido más beta y quedan en esta fase. Y aquí está uniendo alfa más el líquido que está por la parte de arriba, y aquí sería líquido más alfa. Y aquí abajo está alfa más beta, que es mezcla auténtica, ¿verdad? Y es toda esta parte, toda esta región. Fíjense que aquí tenemos lo que es el análisis de la curva de enfriamiento, lo que es tiempo-temperatura. Vamos a observar que a medida que va avanzando el tiempo, esto va enfriando y desde el punto de vista microscópica, tenemos la solución líquida 5B, la solución líquida 20B. O sea que aquí tenemos solución líquida 5B, se ven como una malla, y aquí solución líquida 20B, y tenemos granitos o pequeños granos de solución alfa 2B. ¿Ok? Aquí tenemos otra, que es las condiciones de equilibrio entre fases y aleaciones, y aquí tenemos un ejemplo de la aleación 4, en este caso 15B-85. Aquí vamos a observar que tenemos una solución insaturada y una solución saturada. La solución insaturada aquí, solución de alfa sólida 15B, y la solución saturada, solución alfa sólida 10B, y solución beta sólida 95B. Y luego vamos a tener como número 4 fases intermedias de fusión congruente. Se producen cuando una fase cambia en otra isotérmicamente y sin ninguna modificación en composición química. Son únicas y se presentan entre las fases terminales en su diagrama. Fíjate, se tiene un reducido intervalo de composición entre paréntesis, compuestos intermetálicos o intersticiales, ¿verdad? O sea, representación con una línea vertical se indica con la fórmula química. Si existe sobre un intervalo de composición, la representación con un rango de composición. Eso es referente a lo que son las fases intermedias de fusión congruente.
Y lo repito, que se producen cuando una fase cambia en otra isotérmicamente y sin ninguna modificación de composición química. Aquí vemos los ejemplos de fases congruentes, ¿no? Tenemos en el eje de las X composición AB y a una temperatura. Aquí vemos un diagramita y aquí vemos lo que es compuestos intermetálicos. Cómo es más o menos el diagrama de los compuestos intermetálicos de acuerdo a sus fases. Fase intermedia de fusión incongruente, reacciones peritéuticas, peritécticas, perdón, reacciones peritécticas, ¿no? Aquí donde vamos a observar que nosotros tenemos, cuando vamos de derecha a izquierda, líquido más sólido, si estamos enfriando, obtenemos un nuevo sólido. Pero también esta reacción funciona de derecha a izquierda. Si tenemos un nuevo sólido y vamos calentando, pues vamos a obtener líquido más ¿qué? Más sólido. Cuando estamos enfriando, pues vamos a tener, si yo agarro líquido más un sólido, pues vamos a tener, y lo enfrío, como que yo agarre un vaso con agua más o menos grande y le meta un trozo, una piedra, aumenta un poquito el volumen y lo meta al refrigerador. Al refrigerador, entonces ya tengo un sólido, pero cuando lo congele, voy a obtener un nuevo sólido. Ahora, si yo tengo ya ese nuevo sólido, que es la piedra que yo metí dentro del agua y lo descongelo, pues cuando haga la descomposición voy a tener una fase líquida, porque voy a descongelar lo que estaba congelado, y voy a tener la parte sólida que vendría siendo la piedra, que no se va a descongelar por nada del mundo. Y en ese caso, ya que me había llegado. Estaba silenciando el celular que sonó corrido. Perdón, ¿no? Estaba silenciando el teléfono que sin querer iba a sonar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver fase intermedia de fusión incongruente, reacción peritéctica. Fase intermedia de fusión incongruente, reacción peritéctica, determina el perfil de enfriamiento, cambio en la microestructura. Aquí vemos el diagrama. Aquí vemos otro diagrama. La alotropía, la reacción eutectoide. Aquí tenemos un sólido, yo lo someto a enfriamiento, se me va a producir un sólido más un sólido 3, pero si tengo un sólido 2 más un sólido 3 y lo someto a calentamiento, va a tener un sólido 1. Y aquí vemos el diagrama cómo se estructura. Reacciones pereutectoides. Esas reacciones pereutectoides van a ser un sólido 1 más un sólido 2. Cuando lo enfrío tengo un nuevo sólido, 3. Pero si yo tengo un sólido 3 y lo caliento, pues voy a tener la separación. Fíjate que en este punto eutéutico que está señalando aquí en rojo, es porque hay alfa más beta, y hay un enfriamiento y un calentamiento para obtener gamma, que es la que está aquí abajo. Es decir, en cualquiera de los dos escenarios, si yo tengo alfa más beta, y lo enfrío, voy a obtener a gamma. Pero si yo tengo gamma y lo caliento, puedo obtener a quién? A alfa más beta. Ahí se diagrama de fase que muestra la formación, en este caso, de una fase intermedia y por reacciones peroteictoides. Aquí esto es muy importante porque digamos un resumen de lo que acabamos de ver para que ustedes no se me pierdan cuando están viendo el diagrama: nombre de la reacción, ecuación general y apariencia en el diagrama. Si yo tengo una reacción monotéctica, que voy de una fase líquida en enfriamiento y produzco un líquido 2 más un sólido, yo voy a ver esta parte como punto de esta. Así se va a ver líquido, líquido más sólido, y aquí una X. Si yo tengo esto es para una monotéctica, pero si yo tengo una eutéctica, voy a tener una entrada de líquido, cuando de frío voy a tener sólido más sólido 2 y voy a tener exactamente esta fase, líquido, líquido, y aquí sólido, el punto tetoico. El tetoide que es este. Cuando yo tenga lo que es
eutectoide, eutectoide, tengo sólido, en frío tengo sólido más un sólido 3 y vamos a tener esto. De manera gráfica vamos a tener de manera gráfica va a tener esto. Y va a tener la fase no, lo que es la reacción peritéctica, peritéctica, ¿verdad? Peritéctica, pero vamos a tener con roja. Y va a tener lo que es líquido más sólido en enfriamiento y vamos a tener un nuevo sólido. Y cuando yo lo vea de manera gráfica va a estar así. Voy a tener por la parte de arriba, como en un cono truncado, lo que es la fase líquida más sólido, y aquí dentro del conito truncado, en la parte de abajo va a estar el nuevo sólido. Y voy a tener lo que es las reacciones peritectoide, que va a ser sólido más sólido 1 más sólido 2. Cuando en frío va a tener un nuevo sólido, pero a diferencia de la que también tiene un cono truncado ahora, arriba va a tener, fíjate, aquí tengo líquido más sólido, aquí va a tener sólido más líquido, y aquí va a estar la formación de la nueva, ¿no? Por la parte de que de abajo. Bueno, es que no lo agarramos. Y se me va a generar de qué? De esta forma, ¿ves? Así. Sólido más sólido, y aquí en la parte que parece un cono truncado va a estar el nuevo sólido. Bueno, mis estimados estudiantes, creo que hemos cumplido el objetivo de reforzar este parcial 2. Esta clase era para darse la semana pasada, pero de todas maneras se les montó todo el material, así como el material audiovisual, para que ustedes, incluso la actividad que está montada allí, que es la actividad 2 que cerró ayer, pero si alguno no la ha enviado, la puede enviar hasta el día miércoles. Recuerden que hay un material donde hay ejercicios resueltos de esta parte. Yo traté de dar la teoría, traté de hacer un ejercicio de la palanca, y dentro de ese examen, dentro de ese material, hay un ejercicio que es muy parecido al de la actividad. Cambian algunos datos, pero por eso se pueden orientar para que hagan un ejercicio del diagrama de fases, ¿ok? Que no es tan difícil, no es el otro mundo. Bueno, mis estimados estudiantes, no me resta que desearles el mayor de los éxitos, esperándolos ver si es posible, conectados algunos. Yo entiendo que a veces por la cuestión de trabajo, pues no pueden, pero bueno, cuando puedan, pues se conectan para ver si hacemos una clase un poquito más interactiva, más con un feedback, y bueno, esa es la idea, aprender y aprender. Se despide de ustedes su profesor Pedro Sánchez. Muchas gracias.